Listo. Vamos a ver la última clase del ciclo, para los que están llegando tarde o los que van a ver la clase grabada. Vamos a ver el tema de la curva de Phillips, ¿ya? Y la curva de Phillips, ¿qué es la curva de Phillips? Vamos a revisar eh, eh, el porqué de esta relación que existe detrás de la curva de Phillips, cómo se relaciona con la oferta agregada, y también cuáles son las nuevas tendencias respecto a la curva de Phillips, que es básicamente la nueva escuela neo-keynesiana, ¿no? Que propone una nueva curva de Phillips, que es la que utilizan actualmente los bancos centrales. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la curva de Phillips tradicional. A esa curva de Phillips le caen dos críticas, que es la crítica de Friedman y la crítica de Lucas. Eso es lo que vamos a hacer la primera parte de la clase. Y la segunda parte, que es muy es simple también, vamos a ver teóricamente la curva de Phillips neo-keynesiana, que lo dicen dos autores, Calvo y Rothenberg. Entonces, básicamente vamos a ver eso. Curva de Phillips tradicional, críticas a la curva de Phillips tradicional y finalmente la nueva escuela neo-keynesiana que también habla sobre la curva de Phillips. Entonces, cuando nosotros hablamos de curva de Phillips, estoy casi seguro que todos ustedes van a decir, claro, esta curva de Phillips muestra una relación inversa entre inflación y desempleo. ¿Por qué? Porque lo que dice esta curva de Phillips es, ok, yo puedo tener mayor inflación, ok, pero puedo tener el menor nivel de desempleo. O viceversa, puedo tener una inflación muy baja o tener un desempleo muy alto. La pregunta es, ¿qué conviene? ¿Qué es lo que deciden los bancos centrales? ¿Qué es lo que decide un gobierno? Y como ustedes sabrán, en términos de política, la entidad o la institución que rige la inflación es el Banco Central. Entonces, básicamente el Banco Central, cuando ve la curva de Phillips, decide, ¿no? Si es inflación o desempleo. ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es el objetivo del Banco Central? Y como ustedes sabrán, el principal objetivo de un banco central es la inflación. Entonces, eh, otros bancos centrales no solamente tienen la inflación como objetivo, tienen también el producto. Otros bancos centrales tienen el tipo de cambio también. Entonces, va a depender mucho del tipo de banco central. Dicha esta introducción, ¿ok? eh, digamos, ¿no? Estamos en el punto A, en un punto A en el cual, vamos a señalar esto en rojo, en un punto A, ¿no? Donde, por ejemplo, se hace una demanda, una política monetaria expansiva, y en el punto A, ojo, tenemos la oferta agregada dependiente positiva de corto plazo, tenemos una oferta agregada de largo plazo, espérenme aquí, una oferta agregada de largo plazo, todo está en equilibrio, tanto corto y largo plazo. Si me voy al punto B, ¿qué voy a tener? Voy a tener un aumento del producto, ¿ok? Pero eventualmente esto va a retornar a su nivel de largo plazo. Pero en el punto B, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando un mayor producto implica un menor desempleo, porque hay más empleo. Pero eso que implica también un mayor nivel de precios, ¿no? Hay esta relación en el corto plazo de inflación y desempleo. En el largo plazo genera mayor aumento de precio y el producto regresa a su nivel de largo plazo. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que vemos de este gráfico es esta relación inversa entre inflación y desempleo. ¿Ok? En el corto plazo se puede lograr esa relación inversa. Aumentamos el producto, cae el desempleo, aumentan los precios. Listo. Ahora, ¿qué relación, cuando ustedes también escuchen la curva de Phillips, ustedes tienen que relacionar la curva de Phillips con la oferta agregada? En pocas palabras, la curva de Phillips es un reflejo de la oferta agregada de corto plazo.
Lo que está en el punto B, por ejemplo, esta relación inversa entre producto y desempleo, ¿ok? Eh, y precios, ¿no? Es un reflejo de la oferta agregada. Es decir, oferta agregada y curva de Phillips tienen una relación muy cercana y lo vamos a ver a continuación. Ok, ahora, definamos oferta agregada. Nosotros hicimos ya en una clase cómo definíamos una oferta agregada muy simple. Vamos a hacer lo mismo con algunas variaciones, pero es básicamente la misma estructura. Entonces, acuérdense, para una empresa que establece precios, la oferta agregada básicamente va a depender del principal insumo para producir, que es el salario. ¿Ok? Entonces, vamos a definir el salario como el PE, que es el precio esperado, una función F que en breve lo voy a explicar, ¿ok? Lo voy a explicar en breve, pero digamos, el salario va a estar construido como el precio esperado por una función, ¿ok? ¿Y el precio qué va a ser? El precio que yo voy a cobrar por el bien, la empresa y al final a nivel agregado, no es otra cosa que es un precio que depende del salario que yo estoy cobrando, uno, y también este markup o esta ganancia que va a cobrar la empresa. ¿Se acuerdan que lo vimos hace unas clases? ¿Sí? Entonces, vamos a decir que el markup o el margen sobre el coste es esto de acá, ¿no? Y multiplicado uno más esto por el salario. Entonces yo voy a cobrar también un margen de ganancia. Prácticamente si las empresas no, de nuevo, voy a regresar a la clase anterior de oferta agregada. Si las empresas son competencia perfecta, ¿ok? Y no tienen ganancia porque están en competencia perfecta, este markup sería cero. Por lo tanto, el precio que cobran las empresas básicamente sería 1 más 0, que es 1, sería, es decir, el precio que yo voy a cobrar es el costo que me está costando producir, W. Pero como hay cierto poder de mercado, el precio no solamente es W, sino voy a cobrar un margen de W. Por lo tanto, va a ser 1 más U por W. Es lo que yo voy a cobrar, porque tengo que tener una ganancia sobre el coste. Un marca es este de acá. ¿Ok? Entonces, con esa refrescada de mente, que ya hemos hecho esto de la clase de unas clases, vamos a continuar. Entonces, ¿podemos juntar ambas ecuaciones? Sí, claro. Este W lo puedo introducir aquí. Y vamos a decir, el precio esperado, lo vamos a poner acá, 1 más el margen de ganancia por la función. Listo. Tenemos hasta ahí todo bien. ¿Ok? Eh, este f, esta función f que lo voy a explicar, si no me equivoco, está acá, va a depender de dos variables. Acuérdense, estas dos variables son diferentes, ¿ah? Parecen iguales, pero son diferentes. Esto es margen de ganancia, lo voy a poner como G de ganancia. Y esto es desempleo. Y esto es una variable. Una variable residual que en breve lo voy a explicar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Marjorie, Lucero, ¿está claro, Lucero? Sí, profesor, todo claro. Perfecto. Entonces, continúo. Vamos a ahora desglosar esta función, ¿ya? Entonces, vamos a concentrarnos en el salario. ¿Por qué definimos al salario como el precio esperado por esta función? ¿Ok? Y esta función va a depender de estas dos variables, que es el desempleo y una variable residual z. El desempleo que tiene una función negativa y la variable residual positiva. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo lo siguiente. Si yo aumento el desempleo, ¿qué indica? Como signo negativo, si esto aumenta,
¿qué va a pasar con el salario? Cae, porque tiene una relación negativa, ¿ya? Vamos a explicar la intuición detrás. Básicamente eso nos dice que si los salarios se fijan en una negociación, un aumento del desempleo reduce el poder de negociación de los trabajadores y los obliga a aceptar unos salarios más bajos. Voy a ir al detalle, pero les voy a poner este ejemplo. Imagínense ustedes que están todos empleados. Todos los que estamos aquí en clase tenemos empleo. Si nosotros nos movemos de trabajo, probablemente nuestro movimiento de trabajo va a estar relacionado a un salario más alto, porque ya de por sí todos estamos trabajando, ¿cierto? Cambiemos el esquema. Imaginémonos que todos nosotros que estamos en clase estamos desempleados, no tenemos trabajo. Si no tenemos trabajo, vamos a agarrar el trabajo que nos ofrezca cualquier salario, incluso el trabajo que nos ofrezca un salario muy bajo, porque perdemos poder de negociación. Entonces voy a ir al detalle. Con esa idea en mente, voy al detalle. Cuando la tasa de desempleo es baja, ¿ok? Es decir, todo el mundo está trabajando, el nivel de desempleo es bajo en el Perú, todo el mundo tiene trabajo. ¿Para quién es más difícil encontrar trabajo? ¿Para las empresas o para los trabajadores? ¿No? Es más difícil para las empresas encontrar un sustituto para, por ejemplo, para Lucero. Un sustituto aceptable, porque todos tienen trabajo. En ese sentido, ¿quién tiene el poder de negociación? ¿La empresa o los trabajadores? El trabajador tiene más poder de negociación. Por lo tanto, si tiene más poder de negociación, va a poder negociar un salario más alto. ¿Está claro? Caso contrario. ¿Qué pasa si el desempleo es alto? Todo el mundo está desempleado. Todo el mundo necesita trabajo, ¿no? ¿Para quién es más fácil encontrar sustitutos del trabajo? ¿Para la empresa o para el trabajador? Para la empresa, porque la empresa sabe que hay un montón de gente desempleada, puede encontrar rápidamente un sustituto, ¿ok? Pero es más difícil para los trabajadores encontrar otro trabajo. En en esas dos fuerzas, ¿quién tiene más poder de negociación? ¿La empresa o el trabajador que está desempleado? La empresa. Entonces, la empresa siempre te va a ofrecer un salario o los trabajadores van a recibir un salario más bajo porque no tienen poder de negociación. ¿Está claro? Entonces, dicho eso, es que el salario depende del desempleo de manera negativa. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta para continuar? Segundo punto, el Z. En el caso de Z, es una variable residual. ¿Ya? Una variable residual que va a capturar cualquier otra variable que pueda afectar al desempleo. Cualquier otra variable. Porque, digamos, decir que solamente, perdón, decir que solamente el desempleo afecta al salario es incorrecto. No, afecta sí, pero hay otras variables que también pueden afectar al salario. ¿Ok? Entonces, Z resume eso. Un ejemplo de ello es el seguro de desempleo. ¿Ya? Imagínense que todos nosotros estamos desempleados. ¿Ya? Todos nosotros estamos desempleados, pero tenemos un seguro de desempleo que habíamos comprado cuando trabajábamos. Entonces, el seguro de desempleo, ¿qué te permite? Te permite estar desempleado, pero cobrando un ingreso como si estuvieras trabajando. Es un seguro por estar desempleado. Se activa, ¿no? Entonces, ahí los incentivos para trabajar son altos o son bajos. Si estás con un seguro de desempleo, lo más probable es que sea muy bajo porque tienes un ingreso. Entonces, ¿eso cómo afecta a los salarios? ¿De manera positiva o de manera negativa? ¿No? Para el trabajador, no. Si estás desempleado por un tiempo, vas a estar desempleado ¿hasta qué? Hasta que los salarios suban, porque no vas a querer trabajar cuando los salarios estén bajos. Entonces, a mayor seguro de desempleo o este mayor Z, mayor salario. ¿Estamos? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que el salario va a depender de los precios esperados
por esta función. La función de desempleo y esta función z que es residual, que es cualquier otras variables que pueden influir en el salario. Y la relación aquí es negativa y positiva. ¿Le podemos dar una forma de ecuación a esto? Sí. Por ejemplo, tenemos esta f puede ser, por ejemplo, de manera negativa del desempleo, que es este de acá, y de manera positiva del z. Y ya está. Entonces estamos expresando esta ecuación que está de manera funcional en una ecuación con una suma y una resta. Entonces podemos utilizar en adelante, podemos utilizar esta ecuación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Lucero, creo que tienes una pregunta. Profe, ¿qué era esa de alfa? De ahí. Ah, en breve lo voy a explicar, pero el alfa es una constante, es como una variable de sensibilidad. Ah, ya pues. Perfecto, continúo. Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos un precio, P, voy a ponerlo acá. Tenemos un precio que depende del precio esperado, depende. Esta ecuación es la que ustedes han hecho acá. Está acá. P, precio esperado, por 1 más el margen de ganancia por la función f. Precio esperado, perdón, precio esperado, 1 más el margen de ganancia y la función. Podemos utilizar esta ecuación, la vamos a introducir y en esta parte de acá y nos quedaría lo que está en amarillo. Hasta ahí matemática, no hay matemática. Ah, para ello, ojo, la clase de hoy es netamente teórica, nivel matemático bajo, ¿ok? Para los que por ahí tienen alguna preocupación con la matemática, ¿ok? Entonces tenemos esta ecuación y si hacemos algunos artificios que no vienen al caso, pero está en el anexo, vamos a llegar a esta ecuación que quiero que se concentre, ¿no? Porque acá le quitamos el precio, lo ponemos en diferencial, vamos a sacar la inflación y vamos a llegar a esta ecuación de acá. ¿Ok? Entonces, a partir de acá, vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué es esta ecuación? Vamos a ir por partes. Esto es la inflación. Es la tasa de inflación o también conocida como la variación del precio registrada de un año respecto a otro. Esto de acá es la inflación esperada del año pasado, ¿no? Y este año, por ejemplo. Lo que está en rojo, por ejemplo, esto que está acá, es el desempleo. Lo que está en verde es el markup. Y lo que está en verde también el Z es esta variable residual, que son otras variables que no es el desempleo que afectan al salario, que es lo que había explicado hace un rato. Y como ya lo había explicado Lucero, profe, ¿qué es este alfa? Este alfa es una constante. ¿Ok? Hasta ahí, todos. Esta ecuación es conocida como la curva de Phillips. ¿Por qué? Porque es la relación inversa, y con inversa vamos a poner acá en rojo, inversa entre inflación y desempleo. ¿No? De nuevo, vamos al inicio de la clase. ¿Qué es la curva de Phillips? Es la relación inversa entre inflación y desempleo. Entonces, vayamos acá. Es la relación inversa entre inflación y desempleo. Hasta ahí. ¿Estamos todos? ¿Sí? Perfecto. Ahora, podemos decir lo siguiente. ¿Qué pasaría si asumimos inflación esperada a cero? Esto que está acá. Si esto es cero.
¿Qué me quedaría? Me quedaría inflación, markup más Z, menos alfa desempleo. Menos alfa desempleo. ¿Ok? Ahora vamos a ir por qué. A ver, esta es conocida como la curva de Phillips original. ¿Por qué? Porque si la inflación es cercana a cero, ¿ok? ¿Qué podríamos asumir? Si hoy la inflación es cercana a cero, podríamos asumir que el esperado de la inflación del futuro también sea cero. Podríamos asumir eso. ¿Ok? Eh, si se tienen que fijar los salarios nominales para el año que viene y por lo tanto se tiene que predecir la inflación, claro, si ustedes tienen que fijar el salario nominal del próximo año, tienen que considerar la inflación. En pocas palabras, tienen que predecir cuánto va a ser la inflación, ¿cierto? Entonces, si en el pasado, por ejemplo, la inflación fue cero, probablemente, intuitivamente, podríamos asumir que en el futuro también, o esperaríamos en el futuro, que la inflación es cero. Por eso estamos asumiendo inflación esperada cero. Si asumimos inflación esperada cero, la relación entre inflación y desempleo es esta ecuación, ¿no? Si regresamos a esta ecuación que está acá, decimos, ok, esta es la curva de Phillips, correcto. Si asumimos que la inflación esperada es cero, porque el año anterior fue cero, esperaríamos que el siguiente año sea cero. Entonces nuestra curva de Phillips se reduce a esta ecuación. Y esto nos muestra la relación negativa entre inflación y desempleo. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Sí? Listo, vamos a continuar. Ahora vamos a analizar esta parte del programa. Entonces, ¿cómo podemos ver esta relación entre inflación y desempleo? Imagínense que los precios esperados están dados. Ya sabemos cómo va a ser. Y los trabajadores usan los precios del pasado para saber qué es lo que va a hacer en el futuro. Entonces, ¿qué sucede con una reducción del desempleo? Si hay una reducción del desempleo, ¿esto qué va a provocar? Un aumento de los precios, ¿no? Si esto provoca un aumento de los precios, ¿esto qué va a provocar? Un aumento de los salarios nominales. A ver, voy a ver acá. Lo voy a poner acá. A ver, vamos a ver acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa si hay una reducción de el desempleo? ¿Qué va a pasar con el salario? El salario, acuérdense, esto es negativo. El salario aumenta. El salario nominal. Si hay una subida de los salarios nominales, ¿qué provoca con el precio? Aumenta.
Y si los precios aumentan, ¿qué va a pasar con la inflación? Va a aumentar. ¿Sí? Esta relación se llama espiral entre salarios y precios. ¿Por qué? Como les dije, bajo desempleo provoca una subida de salarios nominales. Si los salarios nominales aumentan, en pocas palabras, ¿qué estamos diciendo acá? Si ustedes son una empresa que cobran un marca, pero también consideran los costos a los salarios, para las empresas que son ustedes, ¿no? Es más caro, ¿sí o no? Producir. Por lo tanto, van a subir también sus precios. Si ustedes suben sus precios, ¿qué van a pedir los trabajadores? Los trabajadores van a decir, ok, si me estás subiendo el precio, necesito que me subas mi salario nominal, porque si no me subes el salario nominal, mi salario real va a caer. Entonces, las familias van a exigir salarios nominales más altos. Si los salarios nominales crecen, ¿qué va a pasar con los precios? Vuelven a crecer. Y si los precios suben, las empresas les va a ser más costoso producir, por lo que vuelve a repetirse el ciclo y así sucesivamente. ¿Esto qué va a ocasionar? Una inflación de precios y una inflación de salarios. Hasta allí. ¿Alguna pregunta? Una pregunta del examen podría ser, explique usted la espiral salario y precios en el contexto de la curva de Phillips. ¿Sí? Listo. Entonces, para resumir un poco, y que es un poco de historia en lo que dice la curva de Phillips, es, en los años 60, ¿ok? Se concluye que había una relación negativa entre inflación y desempleo, ¿no? Lo que sucedía es que se podía lograr un menor nivel de desempleo aceptando una inflación más alta. Por otro lado, se podría tener menos inflación, pero tendríamos que aceptar un mayor nivel de desempleo, ¿no? Entonces, en ese escenario de escoger cuáles son los niveles óptimos entre inflación y desempleo, porque hay una relación negativa, a ver qué es lo más importante para una economía, ¿no? En ese contexto, en los años 60, se podía llegar a un nivel de inflación tal que me pueda llevar a un nivel de desempleo deseado, a un nivel de desempleo tal, ¿no? Había esa capacidad de poder hacerlo porque se observaba esta relación inversa de la curva de Phillips, ¿ok? Sin embargo, esta relación inversa en los años 70 se rompe, ¿ok? Hasta los años 60 se podía ver esta relación inversa. A partir de los años 70 se rompe esta relación. Se rompe porque la economía, ¿no? En el mundo entra en un proceso de alta inflación y persistente inflación. ¿A qué me refiero con persistente? Es que no solamente la inflación era alta, sino que esa inflación se mantenía alta en el tiempo, no bajaba, se mantenía alta en el tiempo. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a explicar lo que sucedió en los 70. Entonces, este gráfico básicamente nos dice, hasta antes de los 70 podíamos ver la relación entre desempleo e inflación de manera negativa, ¿no? Se ve baja inflación, mayor desempleo. O menor desempleo, mayor inflación. Pero en los 70 esta relación ya no existe. No hay ninguna relación inversa. Todos son puntos dispersos. Pero ¿por qué se rompe en los 70? ¿Ya? Y lo que se vio en los años 70 es que, como les dije, se comienza a entrar
en una década donde hay harta inflación. La inflación sube mucho. Básicamente porque hay un shock del petróleo en los años 70. Entonces, imagínense ustedes, vamos a la ecuación salario y precios, ¿no? Si solamente ustedes consideran al salario como costo y el salario aumenta, el precio aumenta, ¿ok? Ahora, ya aplicándole a la realidad, otro costo para producir es el precio del petróleo. Mientras más costoso es el precio del petróleo, mientras más sube, para mí es más costoso producir. Por lo tanto, eso se va a traducir en un aumento de precios. ¿Ok? Entonces, y si eso sube, probablemente este markup también suba. Entonces, ¿qué pasó en los 70? ¿No? Este incremento de los costes no laborables, porque no es salario, es petróleo, hace que las empresas suban sus precios dados los salarios. Entonces también sube en ese contexto, ¿no? Dada la inflación. Acuérdense, lo que habíamos visto hasta los años 60 es que este aumento de inflación era explicado por el desempleo. Menor desempleo, mayor inflación. Pero lo que estamos viendo en los años 70 es que esta inflación no se debe a una disminución del desempleo, sino al precio del petróleo, a una subida del precio del petróleo. Ya el mecanismo cambia a partir de los 70. Eso es por un lado. Y por otro lado, que creo que es la más importante, si no es la más importante, por la cual se rompe esta relación, son las expectativas. ¿Ok? La forma de fijar los salarios se modifica. ¿Por qué? Porque la forma de formular las expectativas se modifica. Hay un cambio en el proceso de inflación, ¿no? Como les dije, a partir de esta década, de los 70 o fines de los 60, lo que se ve en Estados Unidos es que la inflación no solamente aumentó fuerte, sino que aumenta fuerte y se mantiene persistente en, en los años. ¿Qué pasaba en años anteriores? Que la inflación era baja y por lo tanto mi expectativa de inflación en los siguientes años iba a ser baja si no es cero. Pero ¿qué pasaría si ustedes ven que la inflación es alta y no solamente es alta, nunca baja? Ustedes van a cambiar su forma de hacer las expectativas, ¿no? Entonces, esta persistencia de que la inflación no baja hace que también se rompa esta relación de inflación y desempleo. Entonces, imagínense que ustedes ven que la inflación es alta, cada vez es más positiva, ¿no? Es alta y positiva. Esperar que los precios sean igual que el año pasado sería incorrecto porque la inflación sigue aumentando. Por lo tanto, ustedes esperarían que la inflación en el siguiente año siga subiendo, no que sea igual al año anterior. Entonces, esta forma de que los precios no solamente sean positivos, sino que la inflación sea positiva, crezca y se mantenga alta, hace que las personas consideren a la inflación como parte de las expectativas, ¿no? Ahora yo sí voy a considerar que existe inflación, lo voy a incorporar en mis expectativas. Antes no sucedía eso. Hasta los 60 no había este problema con la inflación. En los 60 la inflación o bien era muy baja o bien era cero y por lo tanto yo podía asumir una inflación baja o una expectativa de inflación cero. Eso es lo que yo podría asumir. Pero en los 70 ya no me podría dar ese lujo, porque ahora sí veo que en el contexto, inflación alta, persistente, nunca baja, entonces ahora sí lo tengo que incorporar en mis expectativas. Entonces, si yo incorporo en mis expectativas la inflación, va a cambiar la estructura de la curva de Phillips. ¿Cómo? De la siguiente manera. Acuérdense que acá nosotros habíamos asumido inflación esperada cero. Ahora vamos a tener que asumir algo porque ya el contexto cambia. ¿Ok? ¿Cómo? De la siguiente manera. Ahora vamos a asumir que
en este contexto de inflación sistemáticamente positiva o alta y persistente, lo tengo que incorporar en mis expectativas. Porque yo sé que el siguiente año, dado el contexto, la inflación va a seguir subiendo. ¿Ok? Entonces, la expectativa de inflación va a ser igual a ¿qué? A un teta, un parámetro de sensibilidad, multiplicado por la inflación del pasado. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrió hasta los 70? Hubo un aumento de teta, ¿no? Hasta antes de los 60, este teta, por decir, era cercano a cero. ¿Por qué era cercano a cero? Porque en verdad no consideraba la inflación en mis expectativas, porque era muy baja o poco persistente. Por lo tanto, el teta era cero. Pero dado que el mecanismo cambia, dado que ahora veo que la inflación es como que llegamos al Perú de los 80, ¿no? Un proceso de alta inflación. ¿Qué esperarían para el futuro? ¿Que baje la inflación o siga aumentando? Lo más probable es que siga aumentando. Entonces, ese teta ya no era cero, sino era muy cercano a uno, en el extremo. Entonces, para resumir, ¿no? Cuando teta es cero, estamos acá. Ahora yo estoy considerando la inflación en mis expectativas. Cuando teta es cero, tenemos la curva original de Phillips, que es esta de acá. Anoten esta de acá. ¿Ok? Esta sería la curva original de Phillips. Cuando teta es positivo, es decir, teta menor a la unidad, ¿no? Mejor dicho, y mayor a cero, ¿no? La tasa de inflación no solamente depende del desempleo, sino también de la inflación del pasado. Es como decir, es lo que está acá. La tasa de inflación no solamente va a depender del desempleo, sino también de la inflación del pasado. Pero si teta es 1, reemplazamos acá 1, ahora la ecuación cambia, porque la inflación del pasado pasa a la izquierda y me quedaría esto de acá. En los años 70, cuando teta era 1, la tasa de desempleo no afecta a la inflación, como en este caso. La tasa de desempleo no afecta a la inflación. A partir de los años 70, la tasa de desempleo afecta a esto que está acá, que es la variación de la tasa de inflación. ¿Okay? Entonces, la gran diferencia de los 70 y hasta antes de los 60 es que hay una relación primero de desempleo y tasa de inflación, que es lo que está acá. Pero después de los 70, donde se rompe esta relación y donde se considera a la inflación dentro de nuestras expectativas, la curva de Phillips cambia y ahora es una relación entre desempleo y variación de la tasa de inflación. ¿Se ve la diferencia? Esto es 1 y esto es 2. Esta nueva forma de expresar la curva de Phillips se le conoce como curva de Phillips modificada, o curva de Phillips con expectativa, o curva de Phillips aceleracionista. Y básicamente es porque se considera dentro de mis expectativas a la inflación, siendo en el extremo teta igual a 1.
dado el contexto de los años 70, en donde la inflación era muy alta y persistente. Se puede ver el contraste hasta antes de los años 70 y después de los 70 de la curva de Phillips. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Qué se consideraba en los años 70? O sea, en los años 60 era relación inversa, en los 70 era... Ya sigue habiendo relación inversa. Mira, mira aquí. Aquí hay la relación inversa, 1, relación inversa entre desempleo, que es esto de acá, y la tasa de inflación. ¿Ok? Después de los 70, se considera a la tasa de desempleo y ahora es la variación de la tasa de inflación de un año con respecto al otro año. ¿Está claro, Lucero? Sí, ¿Se ve la profesor, gracias. diferencia? Sí. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia, chicos? ¿Puedo continuar? Perfecto. Hasta ahí la curva de Phillips original. ¿Ok? Ahora, esta curva de Phillips está sujeta a críticas. Y hay dos críticas que le hacen a la curva de Phillips. Una es Friedman y otra es Lucas. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita hemos visto la curva de Phillips hasta antes de los 60 original y hasta después de los 70 la curva de Phillips modificada. ¿Ok? Y ahora aparece Friedman que critica a la curva de Phillips original. ¿Ok? Vamos a analizar ese caso. Entonces, ¿qué dice, Friedman frente a esto? Dice, para Friedman, la curva original de Phillips, ¿no? Lo voy a poner acá para que lo tengan. ¿Qué pared le puse? Mu alfa. ¿Ok? Para Friedman, ojo, eh, para Friedman implica lo siguiente. La curva de Phillips original implica que no existía una tasa natural de desempleo. ¿Ok? Paréntesis. ¿Qué es tasa natural de desempleo? ¿Se acuerdan? Es la tasa natural a la que una economía va a converger siempre en el largo plazo. Es decir, nunca va a haber desempleo cero. Siempre vamos a tener una tasa de desempleo natural. Esto está ligado a que los trabajadores cambian, al desempleo friccional, a la estructura de cómo está una economía, ¿no? Siempre en el largo plazo la economía va a converger a su tasa de desempleo natural. Nunca va a tener una tasa de desempleo cero, ¿ok? En el largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que dice Friedman? Friedman dice, un momento, esta curva de Phillips original no considera la existencia de una tasa natural de desempleo que toda economía tiene, ¿no? Entonces, dice, si en el corto plazo, lo que dice Friedman es, esta curva de Phillips lo que implica es, si yo quiero tener una inflación más alta, para la teoría de curva de Phillips, esto implica que puedo tener indefinidamente una tasa de desempleo baja. Eso es lo que dice la teoría, claro, porque hay una relación inversa entre inflación y desempleo, ¿no? Lo que dice la curva de Phillips es, claro, yo puedo tener inflación alta y puedo tener un desempleo bajo. Y esto se lo puedo mantener en el tiempo, de manera indefinida. Prácticamente eso es la curva de Phillips. Y Friedman comienza a pensar, dice, esto no es tan cierto. Y comienza su crítica. Y dice, esto no considera a la tasa natural de desempleo o la tasa de desempleo de largo plazo de una economía.
¿no? Es una tasa que toda economía debe de converger, independientemente de cuánto sea la inflación. ¿Van viendo cómo va la crítica? ¿Sí? Independientemente de que tenga una inflación tal, la economía en el largo plazo va a converger a su tasa de desempleo natural, ¿no? Entonces, por ahí, para graficar, y me adelanto, ¿no? Si yo tengo una tasa de empleo natural alta, de este monto, y yo tengo una tasa de desempleo baja, ¿no? Esto no va a ser sostenible porque en el largo plazo, esta tasa natural, esta tasa de desempleo debería de converger a su tasa natural de desempleo. Más o menos por ahí va la crítica. Entonces, voy a continuar. Entonces, Friedman dice, es correcto, una economía puede obtener esta relación inversa entre inflación, ¿no? Entre inflación y desempleo, ¿ok? Pero solo en el corto plazo. En el largo plazo, esta relación no puede sostenerse, ¿no? Eh, por ejemplo, es posible que los negociadores de salarios puedan predecir la inflación de un año a otro, ¿ok? Pues, por ejemplo, puedan asumir, ya si la inflación del pasado fue cero o muy baja, el próximo año también va a ser lo mismo. Pueden esperar eso y pueden dar. Se puede dar esto. Pero ahora, y eso va a ocasionar esta relación inversa. Pero ahora, asumir que ese comportamiento de predecir la inflación se va a dar en el largo plazo también, eso implica que sea de manera indefinida, es decir, en el largo plazo, es incorrecto. Es improbable, nadie lo puede hacer. Entonces, hacerlo de manera indefinida y decir, yo puedo mantener una inflación alta y mantener desempleo bajo, porque la curva de Phillips lo dice de manera indefinida, es incorrecto, es improbable. Eso se puede hacer, sí, pero en el corto plazo. En el largo plazo no funciona. ¿Ok? Esto está ligado a qué? A que si el gobierno, por ejemplo, intentaba mantener un desempleo cada vez más bajo, sacrificando la inflación, es decir, teniendo una inflación alta, esta relación acabaría desapareciendo en el largo plazo, ¿no? Porque de nuevo, lo que les dije al inicio, esa tasa de desempleo va a tener que corregirse y converger a su tasa de desempleo natural, independientemente del nivel de inflación. ¿Se entiende la crítica? ¿Se va entendiendo la crítica, chicos? Perfecto. Entonces, llevemos estas ideas en términos de la ecuación que estamos viendo en clase. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que estamos en el corto plazo. ¿Ya? Vamos a decir que la tasa natural de desempleo es la tasa de desempleo, por lo cual el nivel de efectivo de precios es igual al esperado. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice esto? Significa que la tasa de desempleo natural, mu sub n es tasa de desempleo natural, la de largo plazo, y esta es la tasa natural de desempleo de corto plazo. ¿Ya? Esta es la de largo plazo, esta es la de corto plazo. Vamos a decir que están en un punto donde ambas tasas son iguales. ¿Ya? ¿Esto qué implica? Implica que el nivel de precios es igual al nivel de precios esperados. Lo que implica que la inflación es igual a la inflación esperada. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos dicho al inicio de la clase, si esta es mi ecuación de curva de Phillips y digo que dado que la inflación, perdón, dado que el desempleo natural es igual al desempleo de corto plazo, esto implica que los precios van a ser igual al precio esperado. Entonces, simplemente reemplacemos.
Si esto es igual, entonces esto se va. Y si digo que la tasa natural de desempleo es igual al desempleo natural, entonces lo reemplazo acá. Y me quedaría lo que está acá. Inflación menos inflación, 0. Markup más Z, menos alfa, menos, tasa de desempleo natural. ¿Ok? Simplemente estoy reemplazando. Acá lo tengo. ¿Puedo despejar esto de acá respecto al resto de variables? Sí, me quedaría lo que está en verde. ¿Y qué me dice esto? Me dice que cuanto mayor sea el markup, cuanto mayor sea el Z, ¿qué vamos a decir? Que la tasa de desempleo natural es mayor. ¿Podemos despejar el alfa? Sí, podemos pasarlo acá a la izquierda y tendríamos alfa por tasa de desempleo natural igual al markup más Z. ¿Ok? Entonces ahora vamos a darle forma a la ecuación de curva de Phillips original. Si antes teníamos esta ecuación, que es la que estamos repitiendo siempre, ojo, esto era inflación esperada, ¿ok? Podemos decir lo siguiente, podemos poner acá la inflación del pasado como inflación esperada, lo cual es esto acá. Esto no es alfa más mu, esto sería alfa más el desempleo natural, que está acá, menos el desempleo. Si puedo factorizar el alfa, ¿qué me quedaría? Bueno, creo que lo tengo acá. Sí, me quedaría lo siguiente. Me quedaría esta ecuación que está acá. Y lo voy a poner en la siguiente diapositiva. ¿Qué es esto? Que la inflación de hoy menos la inflación del pasado, ¿a qué es igual? A, a menos alfa entre el desempleo y el desempleo natural. En pocas palabras, estoy diciendo que la variación de la inflación, que es lo que está a la izquierda, depende de la diferencia entre la tasa de desempleo, la efectiva o la de corto plazo, y la tasa natural de desempleo. Si esto lo voy a borrar. Ok. Cuando la tasa efectiva es mayor a la natural, ¿qué va a pasar con la inflación? Va a disminuir, porque la relación es negativa. ¿Ok? Y viceversa. Eso también se le conoce como Nairu o tasa de desempleo necesaria para mantener constante la inflación. ¿Ok? Básicamente, lo que hace Friedman en la curva, y ahora viene otra denominación, lo que hace Friedman básicamente es introducir el concepto de tasa natural de desempleo en la curva de Phillips original. ¿No? ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es que es correcto decir que se puede encontrar esta relación inversa de inflación y desempleo, pero solo en el largo plazo, perdón, solo en el corto plazo. En el largo plazo, esto no se puede dar porque independientemente de cómo sea la inflación, el nivel de desempleo va a converger a su nivel de desempleo natural. Por lo tanto, en resumen, al introducir el concepto de eh, tasa natural de desempleo, lo que está diciendo es que la curva de Phillips funciona en el corto plazo, pero no funciona en el largo plazo.
Y para ello llega a esta ecuación. ¿Ok? Otra manera también de la crítica de Friedman es que introduce el concepto de expectativas adaptativas. ¿Ok? Y lo que dice Friedman es cómo los trabajadores formulan sus expectativas respecto al futuro. Y básicamente lo que dice Friedman es que para una persona pueda formular sus expectativas respecto a la inflación del futuro es netamente mirando el pasado. Es netamente mirando la inflación del pasado. Uno me puede decir, profe, pero creo que lo lógico sería considerar también la inflación de hoy. Es correcto, lo vamos a ver más adelante. Pero para Friedman, la única manera de yo esperar la inflación en el futuro es mirando el pasado. Por eso que para él las expectativas se formulan de esta manera. Esto se llama expectativas adaptativas. Entonces, si en el examen les preguntan qué son expectativas adaptativas, ya lo saben. Eh, y esto ya es una aplicación de lo que dice Friedman respecto a la curva de Phillips que ya les expliqué. Vamos a ejemplificar esto. Hasta ahí está claro porque básicamente eso es lo que dice Friedman. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ejemplificar esto. De acuerdo a Friedman, voy a poner acá ejemplo. Ejemplo. De acuerdo a lo que dice Friedman, la política monetaria, piensen en corto y largo plazo, ¿ok? Política monetaria, corto plazo. De acuerdo a lo que dice Friedman, la política monetaria no puede desviar sistemáticamente al desempleo, a la tasa de desempleo de su nivel natural. No, de nuevo, la política monetaria no puede desviar sistemáticamente de su nivel natural a la tasa de desempleo. Es decir, la diferencia entre tasa de desempleo natural y la tasa de desempleo efectiva o de corto plazo. Acuérdense, tasa de desempleo natural es de largo plazo, tasa efectiva es de corto plazo. Entonces, ambas no pueden ser diferentes, ¿ok? De manera sistemática. Ya sabrán, uno es corto plazo, otro largo plazo, pero vamos por partes. Veamos. Supongamos que hay política monetaria. ¿Qué ocasiona la política monetaria? El aumento de la cantidad de dinero. Hay un aumento del producto, ¿no? Si hay un aumento del producto, ¿cuál es la consecuencia? Del nivel de empleo aumenta, ¿no? Porque la economía está creciendo. Entonces, si la economía crece, el empleo crece, ¿qué pasa con el desempleo? El desempleo cae. Vamos a poner acá. El desempleo, ¿dónde está? Cae. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Estamos todos? Ok. Como ya lo saben, si el desempleo cae, hay un shock de demanda. ¿Qué pasaría con los precios? Suben. Si suben los precios, ¿qué pasaría con el salario real si es que el salario nominal no se mueve? El salario real cae. Si el salario real cae, ¿no? ¿Para quién es más atractivo contratar? Para las empresas, porque contratar a Lucero va a ser más barato, por ejemplo. Entonces, si Lucero no sabe que ha sucedido esto, porque para ella, tomar su decisión de ser contratado o no, solamente mira el pasado, no mira lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué va a pasar con Lucero? Ah, ok.
la inflación no ha pasado nada con el nivel de precios, por lo tanto mi salario real no se ha movido. Pero en la práctica el salario sí se ha movido. El salario real sí se ha movido. Entonces, los trabajadores sufren de esta ilusión monetaria. Por lo tanto, como no saben que ha sucedido un aumento de precios, como no saben que el salario real ha caído, ¿qué van a hacer? Van a aumentar el empleo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocasiona aquí el gobierno? El gobierno lo que ha hecho es subir precios, inflación y ¿qué más? Bajó el desempleo. Bacán, ¿no? Lo hizo en el corto plazo. Pero, ¿qué dice Friedman? Esto no puede ser, no lo puede hacer de manera sistemática o no lo puede hacer de manera infinita o no lo puede hacer hasta en el largo plazo. ¿Por qué? Porque esa ilusión monetaria de la cual los trabajadores no saben lo que está sucediendo, en algún momento se van a dar cuenta. En algún momento, Lucero se va a dar cuenta, uy, se han elevado los precios, uy, el salario real ha disminuido, no me alcanza, ¿no? Entonces lo va a incorporar en sus expectativas inflacionarias, ¿no? ¿Y qué va a exigir? Se va a dar cuenta y va a decir, ok, ha sucedido esto, salario nominal entre precios, sucedió esto, subida de precios y sucedió esto, salario real. ¿Qué creen que va a hacer Lucero? ¿Qué va a exigir? Va a exigir un aumento de salario nominal. ¿Para qué? Para que la caída vuelva a subir. Entonces, ¿en qué momento termina este shock que ha hecho la política monetaria? Cuando los salarios nominales vuelven a aumentar. Es por ello que lo que dice Friedman es esta relación entre inflación y desempleo, sugerido por la curva de Phillips, solo existirá en el corto plazo. ¿Ok? En el largo plazo no funciona. La curva de Phillips es una curva vertical, ¿no? En el corto plazo, en el largo plazo, no hay relación. Hasta allí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro para entrar a un primer break de 5 minutos? Sí, Cuando profesor, aumentaban, claro. cuando aumentaban los salarios nominales, ahí vuelve, ¿qué se volvía? Al ¿A qué se equilibrio. Es como que te digo, es como que te diga, tú tienes un salario de 100, pero cuando suben los precios tu salario real cae a 50. Tú quieres volver a 100. ¿Qué exiges si el precio ha subido? Que tu salario nominal aumente. Entonces llega a 100 otra vez. Es eso. ¿Ya? Ya. Hacemos un break de 5 minutos, chicos, ¿sí? 5 minutos. Nada más. Ya,
Listo, continuamos, chicos. Bueno, hasta ahí viene la crítica de Friedman. Pero luego viene otra crítica, porque les dije que tenemos dos críticas. Y esa crítica viene de Lucas. Y lo que nos dice Lucas es lo siguiente. Esta propuesta de asumir que las expectativas solo se forman mirando el pasado, es decir, solo la información del pasado, perdón, solo la información pasada es suficiente para formular las expectativas, es incorrecto, es deficiente, ¿no? La hipótesis de la expectativa adaptativa ignora información, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la práctica, los agentes económicos realmente sí consideramos la información del pasado, pero también consideramos toda la información disponible que tenemos en el momento para poder tomar una decisión. Esa forma de formular las expectativas, no solamente utilizando la información del pasado, sino toda la información disponible en el momento, se llama expectativas racionales. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que dice Lucas. Eh, ¿Explica usted la diferencia de la expectativa adaptativa y la expectativa racional? Una se enfoca en solo la información del pasado y la otra se enfoca en utilizar no solamente el pasado, sino toda la información disponible. ¿Ok? Entonces, si en el caso de, vamos a hacer un ejemplo de lo que dice Lucas, ¿no? Para Lucas, ¿ok? Tener información disponible es sumamente importante para poder afectar a la inflación, ¿no? Para poder formular mis expectativas respecto a la inflación, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo. Imagínense, y esta es básicamente la curva de Phillips, que habíamos hallado también, introduciendo el concepto de tasa natural de desempleo. Imagínense que tenemos un banco central creíble, como un banco central como el Perú, ¿ya? Un banco central creíble que tiene el objetivo de mantener una inflación baja, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos expectativas racionales, vamos a considerar toda la información disponible para formular nuestras expectativas. ¿Cuál es la consecuencia de ello? La consecuencia de ello es, ok, yo le creo al Banco Central Peruano. Yo le creo que puede mantener la inflación baja. Entonces, mi expectativa de la inflación, sin necesidad de tocar la tasa de desempleo, ojo, si mi expectativa de la inflación es baja, porque yo le creo al Banco Central que va a hacer todo lo posible para mantener la inflación baja. Entonces, miren la ecuación. ¿Qué variables pueden hacer que la inflación aquí baje? Puede ser esto de acá, lo que está en rojo, perdón, lo que está acá, o lo que está en rojo, esto de acá. Yo puedo bajar la inflación como Banco Central si puedo afectar las expectativas de inflación, sin necesidad de tocar la información, sin necesidad de tocar el desempleo, como lo dice la curva de Phillips. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas hasta allí? ¿Puede repetir, por favor, otra vez? Sí. A ver, un 5 que voy a conectar esto. Para yo formular las expectativas de inflación, yo necesito utilizar toda la información disponible. No solamente lo que pasó, sino también toda la información que yo tengo actual. Entonces, voy a poner el caso de Perú. Nosotros tenemos un banco central creíble porque le creemos que va a mantener una inflación baja. Y si sucede algo con la inflación, va a hacer todo lo posible
todas las políticas que tenga, política monetaria, para mantener la inflación baja. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que mi expectativa de la inflación es que probablemente baje o va a ser baja. En este contexto del ejemplo, ¿ok? Entonces, voy a borrar todo lo que está acá. Si yo espero que la inflación, yo voy a esperar que va a ser baja porque sé que el Banco Central va a hacer todo lo posible para que la inflación baje, entonces, ¿qué va a pasar en esta ecuación? Si el esperado de la inflación baja, la inflación efectiva va a bajar. En un contexto de curva de Phillips, ¿qué hubiese pasado para dejar, voy a ponerlo en verde, y olviden lo de rojo? Si yo quiero bajar la inflación, ¿qué tendría que hacer? Subir el desempleo. ¿Para qué? Para que la inflación caiga. La relación inversa. Pero no he tocado el nivel de desempleo. Solamente he tocado las expectativas de la inflación. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante para un banco central ser creíble. Por eso es que cuando ustedes lean los reportes de macroeconomía, siempre ven cómo son las expectativas de los inversionistas, las expectativas de los consumidores, cómo están las expectativas de inflación. Porque si eso no está, como lo dice el Banco Central, anclado, es decir, si el Banco Central no llega a influenciar en esas expectativas de inflación, va a ser muy difícil afectar o hacer que la inflación baje. Por eso es importante tener un Banco Central creíble. ¿Estamos todos? ¿Sí? Listo. Básicamente eso es lo que nos dice Lucas. Ahora pasamos rápidamente a la última parte de la clase. Ya hicimos curva de Phillips original, ¿ok? Eh, hasta antes, lo hemos explicado hasta antes de los 60. ¿Y qué pasó con esa curva de Phillips original? Hasta inicios o durante la década de los 70, donde se rompe la relación y allí vemos la relación como variación de la inflación y desempleo. Cambio, ¿ok? Luego vimos una segunda parte de la clase donde vimos dos críticas a la curva de Phillips original, que es Lucas y que es Friedman, ¿ok? Ambos proponen su crítica, ambos mencionan que uno formula sus expectativas de acuerdo a mirando el pasado, que son las expectativas adaptativas, y otro formula sus expectativas racionales, que es toda la información que tiene. Y adicionalmente, Lucas critica a la curva de Phillips porque no considera el concepto de desempleo natural, el cual toda economía en el largo plazo, independientemente de la inflación, debe de converger a esa tasa. Por lo tanto, para Friedman, la relación inversa funciona en el corto plazo, pero no en el largo plazo. ¿Ok? Hasta ahí era la segunda parte. Vamos a entrar a esta tercera parte que es más corta, que es cómo se mira ahora a la curva de Phillips recientemente, que se le conoce como la nueva curva de Phillips. Y básicamente lo que dicen estos autores sobre la nueva curva de Phillips es usar a la microeconomía como la base, como sus fundamentos, ¿no? Hay una fundamentación microeconómica detrás, se optimiza para que, eh, si hay una optimización de precios o se minimizan los costos para poder entender a la nueva curva de Phillips, que también se le conoce como curva de Phillips neokeynesiana. Se basa en el comportamiento optimizador de las empresas, ¿ok? Y el supuesto principal, y espero no se olviden, es que asume esta escuela esto de acá. Primero, comportamiento optimizador intertemporal de las empresas optimizan precios. Y segundo, se asume rigideces de precios.
Pregunta, ¿qué caracteriza a la nueva curva de Phillips 1 y 2? Y hay dos autores para ello. El primer autor es Rothenberg y el segundo autor es Calvo, que lo vamos a ver brevemente. Entonces, básicamente lo que dice Rothenberg es lo siguiente. Rothenberg matemáticamente propone un modelo de ajustes cuadráticos, ¿no? ¿Qué implica este modelo de ajustes cuadráticos intuitivamente? Implica que la empresa debe de minimizar costos. ¿Cómo minimiza costos o en qué caso la empresa puede incurrir en costos? El primer costo que incurre la empresa es cambiar de precios. Acuérdense, esta escuela, y como ustedes ya lo han estudiado, es que los precios son rígidos en el corto plazo. Hay rigidez de precios. Entonces, ¿qué habíamos aprendido antes? Que cambiar de precio, ajustar los precios, es costoso. Acuérdense los costos de menú para una empresa. Entonces, el ajuste de precios es costoso para una empresa. Por lo tanto, la empresa, si tiene un comportamiento optimizador, debe de minimizarlo. Uno. Dos. ¿Qué pasa si la empresa cobra por encima, o mejor dicho, qué pasa si la empresa cobra de manera diferente del precio óptimo? Incurre un costo porque no está optimizando. Entonces, básicamente lo que dice Rothenberg es, la empresa va a incurrir en costos. Prácticamente dos costos. El primer costo, en resumen, es estar o cobrar un precio fuera del precio óptimo. Y dos, el otro costo, dos, sería el costo de cambiar el precio. ¿Por qué? Porque en el corto plazo se asume rigidez de precios. Entonces, si yo sumo como empresa estos dos costos que yo tengo que enfrentar, lo óptimo sería que estos costos sean los mínimos posibles. Básicamente dice eso Rothenberg. Y luego de hacer una matemática que no la vamos a ver acá, Rothenberg llega a la conclusión de que la nueva curva de Phillips neo-keynesiana es la que está acá, ¿no? Entonces, plantee usted, por ejemplo, cuál sería la nueva curva de Phillips de acuerdo a Rothenberg, la que está acá. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Nos dice lo siguiente. Nos dice que la inflación, ¿no?, va a depender de tres factores, ¿ya? El primero es producto menos Y barra. En pocas palabras es producto y producto a largo plazo. Esto se le conoce como brecha producto, ¿ok? O la diferencia entre el producto de corto plazo y el producto de largo plazo. Brecha producto. Ya lo voy a poner acá como brecha producto. El teta es una constante, es una variable de sensibilidad. Ya lo tengo acá también. ¿Ya? Dos, creo que lo tengo acá, sí. Dos, la inflación tiene un componente de expectativas. La expectativa de la inflación del futuro. Es decir, ya no solamente la inflación depende, como en anteriores oportunidades veíamos que dependía del pasado, sino ahora hay un componente en inglés que se le conoce como forward looking, o decir un componente hacia adelante, o decir también que el pasado es irrelevante. Es decir, hay un componente esperado respecto de la inflación del futuro. Por eso le dice el esperado de la inflación en T más 1. Beta es otra constante. Y tercero, este ET, que es un shock, una variable aleatoria que puede golpear a la economía. ¿Ok? Entonces, tres cosas. ¿De qué depende? Defina usted de qué depende o plantee usted la curva de Phillips neo-keynesiana, es este de acá. Explique usted los tres factores que afectan a la curva de Phillips. Brecha producto, componente forward, lo voy a poner acá. Brecha producto, componente forward looking y componente aleatorio.
que es componente aleatorio, asumimos cualquier shock, cualquier variable que no sean esas dos y que pueden afectar a la inflación. ¿Ok? Básicamente es lo que nos dice Rottenberg. Y con eso se acaba esta parte. Ahora, una debilidad de este modelo, ¿ok? Y eso también sería bueno que lo noten, es esto que está acá. Una debilidad de este modelo es que cuando las empresas cambian de precios, este modelo lo que asume es que las empresas cambian sus precios al mismo tiempo. Es decir, supongamos que los precios comienzan a subir en esta economía. ¿Ustedes qué escenario es más probable? Que cuando sube la inflación, el Tambo, Oxxo, la bodega de la esquina, Plaza Vea, todos comienzan a subir sus precios al mismo tiempo, o probablemente el segundo escenario en el cual Plaza Vea no lo sube la bodega de la esquina sí, porque es un negocio pequeño, tal vez el Oxxo sí, y así sucesivamente. Cada uno lo hace de manera progresiva. ¿Qué creen que va a suceder? Beta es una constante, Yelitza, ¿no? Probablemente, y es lo que va a suceder, Yelitza la voy a poner acá, aquí está, constante. Probablemente lo que va a suceder es que cada empresa ajuste sus precios de manera diferente, no todos al mismo tiempo, ¿ok? Y eso es una crítica al modelo de Rottenberg y es algo que lo incorpora el modelo de Calvo. Les dije que había dos autores que plantean la curva de Phillips neo-keynesiana. El primero es Rottenberg, que está acá, que lo tienen que saber para el examen. No va a haber matemáticas, simplemente tal cual lo estamos viendo hoy en clase, muy intuitivo, y la ecuación y explicar la ecuación. Y dos, Calvo, profesor Calvo. Entonces, ¿qué dice Calvo en el modelo? Lo que dice Calvo es lo siguiente. Todas las empresas fijan sus precios. Y todas las empresas, dado que asumen precios rígidos, los permanecen fijos. Pero cada empresa va a tener que ajustar sus precios, ¿no? Porque eventualmente tienen que ajustar precios. Pero ¿qué implica el modelo? Implica que este ajuste de precios va a ser de manera progresiva. Va a haber un grupo de empresas que lo va a ajustar hoy y otro grupo de empresas que hoy no lo va a ajustar, lo va a ajustar mañana, ¿no? Cada empresa lo va a ajustar de acuerdo a cierta probabilidad. Esto está relacionado intuitivamente a qué. Por ejemplo, una subida de precios impacta más a una empresa más grande o a una empresa más pequeña, ¿no? A una empresa más pequeña porque ellos, una subida de precios les impacta a sus costos, a sus ingresos, a sus beneficios y por tanto tienen que ajustar precios. En cambio, una empresa grande que más o menos puede asumir ese costo para no perder poder de mercado, tal vez no ajusta sus precios instantáneamente, sino lo hace después. Entonces, eso es más o menos para explicar un poco la parte intuitiva del modelo. Entonces, detrás de lo que dice Calvo es cuando los precios se tienen que ajustar y el ajuste del precio es un costo para la empresa. De nuevo, miren los costos del menú. No todas las empresas lo hacen al mismo tiempo, ¿no? Se le conoce como de manera traslapada, así se le dice en la economía, ¿no? Lo hacen de manera diferenciada. Hay unas que lo hacen hoy y otras que lo hacen mañana. Entonces, básicamente el modelo les asume una probabilidad. Hay una probabilidad de que estas empresas ajusten sus precios y la otra probabilidad que no lo ajusten. Y así. Eso es básicamente lo que dice el modelo de Calvo. Y de nuevo, estos costes tienen que minimizarse. Y también, después de hacer mucha matemática, que no es el objetivo de la clase, llega a la misma ecuación neo-keynesiana que lo hace Rottenberg. Y es que sería la inflación, que depende de la brecha producto, que depende del componente de adelantado o forward looking, y el componente del shock aleatorio, básicamente. Entonces,
Pregunta de examen podría ser, plantee usted la curva de Phillips neo-keynesiana. Ya se están dando cuenta que es la misma para los dos modelos. Claro, tienen fundamentos distintos, tienen razonamientos distintos, pero llegan a la misma ecuación, ¿no? Pero debe ser, plantee usted la curva de Phillips neo-keynesiana y explique sus tres componentes. Ahí está. 2. ¿Cuál es la diferencia de el modelo de Calvo versus el modelo de Rothenberg? ¿Ok? Eso ya lo hemos hecho. Esta es la lectura obligatoria. Aquí están los que si quieren ver la bibliografía. Y hasta acá nos quedamos. Hasta allí. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, acá acaba la clase. Profesor, entonces el modelo de Calvo asume que las empresas cambian en diferentes periodos sus precios, ¿no? Eventualmente todas tienen que cambiar sus precios. Eventualmente, porque hay que ajustar precios. Porque en el corto plazo están rígidos, pero eventualmente hay que ajustar sus precios. Pero lo que dice Calvo es que este ajuste de precios se hace de manera diferenciada, traslapada. No lo hacen, no todas las empresas ajustan sus precios hoy, en el mismo momento. Lo hacen de manera diferenciada. Básicamente dice eso, Calvo. Ok, profesor, gracias. Gracias, Lucero. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, pero le quería decir muchas gracias por este ciclo. Usted realmente ha sido el mejor profesor que me ha tocado porque le he podido entender a la primera. No han sido necesidad de mucho romperme la cabeza, sino solo con estar en la clase. Y se lo agradezco por eso. No, a ustedes, chicos, por la atención y por el esfuerzo que han tenido durante todo este ciclo, ¿ya? Traten de estudiar mucho, traten de sacar buenas notas en los exámenes finales y les deseo lo mejor en el cierre de este año. Nos vemos en la universidad, ¿sí? Gracias, chicos. Nos Chao, vemos. profesor. Tenga buena Hasta noche. luego, Feliz, profesor. feliz Navidad, feliz De Año manera, Nuevo. Gracias. Profesor, cuídese, feliz Navidad.